Vamos a ir terminando ya con este video tutorial. Nos quedan dos apartados. Por una parte los personajes y los roles sexuales y por otra el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Aquí vamos a incidir en aspectos que de alguna u otra manera ya hemos visto con anterioridad. Vamos a ver el personaje primero el personaje femenino, que como ya según hemos dicho es un personaje que está diseñado principalmente en torno al personaje de Caperucita, pero transgrediéndola. Es decir, aquí el personaje infantil va a aparecer como una joven seductora. Pero además se caracteriza con rasgos propios, que ya lo hemos dicho, de una ladrona sofisticada o una ladrona de guante blanco. El segundo personaje del que hemos hablado menos es el lobo, y proviene también del cuento de Caperucita. En la primera aparición se nos va a mostrar como un ser tenebroso que va a perseguir a la joven para impedir que robe la fragancia. Sin embargo, la joven se vierte unas gotas de fragancia y se convierte en el ser dominante. En ese momento agita la capa con un movimiento taurino. La capa adquiere por lo tanto un nuevo valor, que es el capote del torero, es decir, pasa de ser la caperuza de Caperucita, la capa de Caperucita, a convertirse en esa capota, ¿no?, del torero. En consecuencia, por tanto, a lo largo del anuncio va a servir para identificar esa capa a la protagonista como Caperucita, como torero y después al final, en el último plano, como una ladrona de guante blanco. Presenciamos por tanto un complejo juego de papeles, de roles, tras lo cual es posible adivinar una inversión del mito de la Bella y la Bestia. La Bestia va a ser dominada por la Bella después de que se transforme, según vimos, tras echarse unas gotitas del perfume, ¿no?, de ese elixir mágico. Vamos a ver en un momento el lenguaje verbal y no verbal al que ya hemos hecho también referencia. El lenguaje verbal es muy escaso en este vídeo, ya que no hablan. El lenguaje oral solamente se va a emplear al final, cuando hay una voz en off, es decir, una voz de una persona que no se ve, que pronuncia el nombre de la marca. El lenguaje escrito, sin embargo, aparece en otras ocasiones. En primer lugar, por la repetición del número 5 en varios planos. Hemos de tener en cuenta el número 5 es muy importante en este anuncio. Según dijimos, el paseo por la pasarela al inicio dura 5 segundos, la última parte del anuncio cuando aparece el frasco de Chanel también dura otros 5 segundos, es decir, está el anuncio construido con una presencia fundamental de ese número 5. Además, en el frasco que acaricia el perfume, el personaje femenino, también aparece el número 5, pero sobre todo es utilizada en la versión más icónica. El número 5 asociado a la marca es perfectamente reconocible por el espectador y se conoce un elemento decorativo con un valor simbólico propio. Es decir, Chanel número 5 es tan conocido que ya la presencia del número 5 en el anuncio lleva al espectador a asociarlo con ese perfume. Después tenemos el lenguaje paralingüístico. Según, si lo recordáis, el lenguaje paralingüístico es aquel que está constituido por ruidos o por modulaciones de la voz, ¿no? Y aparece en un único momento, que es muy importante, que es cuando la actriz manda callar al lobo y le hace... ¿Mm? También es cierto que se podría incluir en este apartado el aullido final del lobo. No podríamos hablar de lenguaje paralingüístico, ¿no?, porque los lobos no tienen un lenguaje natural humano, ¿no? Pero bueno, es un ruido también que tiene presencia en el vídeo. El lobo ha sido seducido por la joven de manera similar a como en el mito de Drácula el vampiro domina a las bestias. Drácula es capaz de dominar a las bestias nocturnas, a los lobos. Así la joven va a quedar también configurada como una presencia nocturna y peligrosa en ese juego de valores que tiene, de dominancia, de autosuficiencia, de poder, con que se va caracterizando a este personaje. Pero además, el lobo no es solo una presencia salvaje, sino que simboliza también la presencia masculina de la que escapa la joven para alcanzar su libertad. Esta presencia del lobo como presencia masculina, este valor del lobo como presencia masculina también está en el cuento de Caperucita, ¿eh? En realidad, Caperucita está huyendo del lobo, pero en realidad en el cuento de Caperucita el lobo lo que simboliza es al hombre, a un hombre malvado, ¿no? El lenguaje kinésico, es decir, el lenguaje de los gestos, evidentemente es mucho más abundante y cobra una especial relevancia. En los primeros planos del anuncio, la actriz va a ir caminando con el estilo de una modelo de una pasarela de moda. Cuando se introduce la cámara acorazada, vamos a ver que se dirige hacia el perfume con unos movimientos propios de una bailarina de ballet, arqueando de una manera muy visible los brazos. Después, al echarse las gotas del perfume, va a mostrar un gesto seductor, que ya lo hemos visto
en algún momento, ¿no? Y ahí cuando se echa esas gotitas de licor, madre, ¿cómo estoy? De la fragancia, es donde podemos adivinar su transformación, ¿no? La cara de la actriz, de ese personaje, ya varía ostensiblemente y acto seguido su gesto se va a volver mucho más sereno y dominante, cuando arquea la tapa como si fuese un capote del torero, ¿no? Y esta actitud alcanzará su cenit cuando alce su dedo para anular o para detener al lobo, ¿no? Que le manda que se quede quieto y además le manda a callar, ¿vale? Bueno, vamos a ir ya a la conclusión, ¿no? De todo lo que hemos dicho. ¿Qué es realmente la imagen que se nos quiere transmitir, ¿no? Bueno, pues según hemos dicho, lo que se quiere transmitir es que el perfume de Chanel va dirigido a un público femenino, evidentemente. Es cierto que también los hombres compran perfume, iba a decir compran mujeres, compran perfumes para regalarlos, ¿no? Evidentemente estamos hablando de un perfume femenino. Si se analizase un perfume masculino, pues tendremos que hacer otro tipo de análisis, pero Chanel número 5 es un perfume femenino. Entonces va dirigido a una mujer de clase media alta o que quiere aparentar esa pertenencia a la clase. Y para ello se van a emplear diversos códigos, diversas claves que se van a entrecruzar y se van a superponer los unos a los otros. En ese breve transcurso de los 42 segundos, descontando los 5 finales, observamos cómo la joven va adquiriendo una personalidad dominante, es decir, de esa joven inocente que entra a la cámara acorazada a una persona que se va a enfrentar con el lobo y que alcanza la libertad. Y todo ello va a estar en función del objetivo último del anuncio, que va a ser dirigirse a un tipo de mujer que pretende la elegancia, la autosuficiencia, el poder y escapar de la dominación masculina. Por tanto, esa es la imagen que se quiere vender del perfume. Es decir, por una parte, un perfume que va dirigido a clases medias altas, un perfume elegante y un perfume dirigido a una mujer moderna que escapa de la dominación. Bueno, espero con este tutorial, lo único que he pretendido, que se me ha alargado un poco, es ver cómo detrás de esas imágenes que vamos viendo y que a veces nos molestan porque nos interrumpen nuestros programas, hay verdaderamente un trabajo muy importante. Es cierto que yo he elegido un spot que está muy trabajado, muy currado, que está además dirigido por un importante director francés, pero en todos los anuncios publicitarios hay toda una estrategia por detrás. Evidentemente no es lo mismo analizar este anuncio de Chanel que un anuncio de una pequeña tienda que se puede anunciar en el canal Extremadura y que cuenta con unos recursos mucho más escasos, ¿no? Pero generalmente detrás de cada anuncio siempre hay una agencia publicitaria que contrata a gente muy válida y que nos transmite unos mensajes que de una manera directa e indirecta, consciente o inconsciente, nos transmiten un mensaje que nosotros como receptores de esos mensajes pues nos quedamos con él. Bueno, espero que os haya gustado esta serie de videotutoriales.